¿Cansado de usar múltiples plataformas para generar texto, imágenes, audio y más? En este video te presento una nueva, poderosa y revolucionaria herramienta impulsada por inteligencia artificial que lo hace todo en un solo lugar. En cuestión de segundos vas a poder convertir cualquier video de YouTube en texto automáticamente, transformar texto en voz con calidad profesional, generar imágenes impresionantes con IA en un solo clic, crear música y efectos de sonido al instante, inclusive usar aplicaciones de entretenimiento como usar la voz de TikTok, cambiar de camisetas de equipos de fútbol a tus fotos, convertir texto a relato de historia o relatos de fútbol, entre muchas cosas más. La verdad que esta herramienta unifica todo tu flujo de trabajo en una sola herramienta sin esfuerzo. Si quieres ahorrar tiempo y maximizar tu productividad, esta inteligencia artificial es la solución definitiva, y el link lo vas a encontrar debajo en la descripción del video. Además que te otorga 100 créditos renovables de manera semanal, y déjame decirte que los créditos vas a poder hacer múltiples tareas y te va a consumir pocos créditos, así que es totalmente increíble esta herramienta. Aquí podemos ver su página principal donde dice todas tus herramientas en un solo lugar. Una plataforma para colaborar, crear y transformar contenido. Regístrate, es gratis. Ahí dice, y nosotros nos deslizamos y aquí podemos ver todas sus funciones. Es un flujo de trabajo con múltiples tareas que vas a poder utilizarlo de manera increíble. Así que vamos a iniciar sesión y registrarte. En este caso vamos a registrarnos con una cuenta de correo Gmail. Aquí ingresamos con nuestro correo. Y una vez que carga la herramienta te va a salir una pequeña mensaje de bienvenida. Vamos a saltar esto y vamos a entrar a su interfaz. Esta es su interfaz. Su interfaz aquí tiene múltiples herramientas que lo llama de manera de mods, donde puedes tú mismo crear tu propio mod. Y aquí puedes ver todo el flujo de trabajo. En esta parte de aquí te va a mostrar los créditos disponibles y que se recargan cada semana. Dentro de 6 días puedes recargar. En esta parte de aquí donde está tu imagen de perfil puedes cambiar el color de interfaz. En este caso like, en este caso de este color, y en este caso a mí me gusta oscuro. Aquí puedes modificar el idioma, ya en cualquier idioma. En este caso por obvias razones tenemos en español. Bien, este es el flujo de trabajo, el tablero. En esta parte aquí, en este lado, aparecen todas las herramientas como generador de imágenes, convertir texto a voz, resumir contenidos, aquí de preguntas y respuestas, aquí convertir y transcribir, aquí donde puedes convertir tu video de YouTube en texto de manera automática. En este caso, para traducir cualquier idioma, aquí puedes agregar múltiples herramientas adicionales de entretenimiento u otros casos de uso. En esta parte aquí, este es el tablero, que es la parte visual. Ya, si quieres crear un nuevo tablero, un nuevo flujo de trabajo, vas a darle clic aquí y vas a poner crear nuevo tablero. Y en este caso voy a poner mi primer proyecto. Vamos a ponerle un nombre así, mi primer proyecto. Aquí puedes elegir un color de fondo. Aquí tienes múltiples colores. Yo voy a elegir el primero por defecto y vamos a darle crear. Bien, aquí aparecen todas las herramientas. Nosotros vamos a utilizarlas a partir de esta parte de aquí abajo. Así que vamos a darle clic a la primera de convertir texto a imagen. Si nosotros le damos clic aquí, te va a mostrar todo lo que puede hacer la herramienta. Vamos a darle doble clic, ahí la tenemos disponible. Lo que simplemente vamos a hacer, podemos maximizar su tamaño. En este caso simplemente con el cursor agrandando el tamaño, y aquí aparece el zoom para que tú puedas agrandar y puedas visualizar mejor. En este caso vamos a convertir un video de YouTube a texto, a transcribirlo. Esto puede ser muy útil para los creadores de contenido que quieren emular un video que ven y quieren adaptarlo con su propio estilo, o también te puede servir para convertir ese video a texto y posteriormente puedas convertirlo en PDF. En este caso yo voy a copiar un video de YouTube, en este caso de mi canal, sobre la herramienta de HiLoop para crear videos. Aquí tengo el link. Simplemente voy a seleccionar aquí en mi video este enlace y lo vamos a pegar aquí. Lo pegamos y vamos a darle este botón de play para que lo pueda transcribir a texto. Le damos. Y aquí podemos ver que nos está generando esa transcripción. Está convirtiendo nuestro video de YouTube en texto. Y aquí lo tenemos donde dice el generador de videos por inteligencia artificial HiLoop revoluciona la producción de video con su nueva función brutal T2B01 director, su guía para cámaras. Este texto que ves aquí lo puedes ampliar para que se pueda ver toda la transcripción de esta manera. Desde aquí puedes darle clic y puedes ampliarlo así para que puedas ver todo el texto. Es de esta manera. Mira, qué bacán. Inclusive lo que puedes hacer también desde aquí es copiar todo este texto. Como puedes descargarlo o darle clic a copiar desde aquí
abres un bloc de notas y ya tienes todo el texto copiado. Mira, dame un bloc de notas y aquí tengo copiado todo ese texto. Inclusive también lo que puedes hacer es descargarlo desde aquí y lo tienes descargado. O inclusive también lo que puedes hacer es eliminarlo. Si lo quieres eliminar, puedes eliminar. Aquí también puedes descargar el texto. Realmente la transcripción lo ha hecho de manera perfecta. Yo puedo ubicar esta herramienta aquí y abrir otra herramienta. O lo que yo puedo también hacer es eliminar esta herramienta desde aquí, este uso. Y mi herramienta la pongo aquí. Y ahora vamos a comenzar con la segunda herramienta, que es esta de aquí, que me parece también valiosa de resumir. Le doy clic, activo, doble clic. Y aquí voy a copiar el mismo link del video. Copio el mismo link del video, el mismo enlace desde YouTube. Aquí podemos escoger 3 modos: short, bullets, o sea, balas o citas. Vamos a darle play y lo que va a hacer, va a convertir mi video, lo va a resumir. ¿Ya? Recuerda que esto puedes hacerlo con cualquier video que puedas encontrar en YouTube para que esta inteligencia artificial, esta herramienta de Engels, pueda resumir tu video. Lo primero que hicimos fue transcribir. Ahora lo que estamos haciendo es resumirlo. Entonces, te puede ser de mucha utilidad. Ahí ves que ha resumido todo el contenido del video en cuestión de segundos. Inclusive yo, si quiero visualizar mejor el video, puedo visualizar mejor el texto. Esto puedo ampliarlo de esta manera. Ahí tengo todo el resumen que me puede servir para una descripción, realmente porque está optimizado. Increíble, realmente. También lo puedo descargar, borrar, copiar y pegar. Herramienta que también me gusta mucho, que es la de generar imagen. Vamos a darle clic, doble clic, ya la tenemos aquí desplegada y vamos a comenzar a crear algo bastante sencillo. Recuerda que siempre es una ley general en inteligencia artificial que los prompts en inglés te dan mejores resultados, pero en este caso te voy a mostrar que también los prompts en español puedes crearlos desde aquí. Simplemente vamos a crear un capibara. Para el primer ejemplo vamos a poner un capibara surfeando olas. Aquí en el estilo puedes elegir el estilo creativo, foto, digital, cinemático o 3D. En este caso vamos a elegir el estilo 3D. El aspect ratio del formato puede ser por cuadrado, horizontal o vertical. Vamos a elegir horizontal para este primer ejemplo. ¿Ya? Y aquí vamos a darle play. Le damos aquí al botón de play. Y ahí se va a generar mi imagen con dichas características que he seleccionado. Y puedes ver al capibara surfeando olas en estilo 3D, que es el estilo que le he asignado. Mira, está bastante bonito. Y ahora vamos a probarlo con otro estilo. Vamos a darle clic. Y en vez de 3D voy a poner estilo foto, por ejemplo. Le damos play. Y ahí se va a generar la otra imagen. Ahí lo puedes ver, lo hace de manera bastante veloz. Mira, ¿ves? Y ves otro estilo. Aquí lo hice en estilo 3D. Y aquí podemos ver que ahora lo ha hecho en estilo de foto. ¿Ya? Pero no solo eso, aquí puedes hacer imágenes mucho más profesionales, obviamente colocando el prompt de manera optimizada, ¿no? Como por ejemplo un niño comiendo hamburguesas, pero en inglés, ¿ya? Un niño comiendo hamburguesa. En el estilo voy a dejarlo estilo fotográfico, el aspect ratio que sea horizontal y el prompt aquí. Si activas esto, lo que va a hacer en Haze Prompt es optimizar tu prompt. Vamos a dejarlo que lo optimice. Vamos a darle aquí el play. Aquí se va a crear nuestra imagen. Siempre demora aproximadamente 1 minuto. Y ahí podemos ver que nos ha creado la foto de manera optimizada del niño comiendo su hamburguesa. Inclusive aquí puedes ver sus papas fritas al costado. Y es así como puedes crear múltiples imágenes de diferentes estilos. Si por ejemplo este niño, yo de aquí le pongo en el estilo digital art. Le doy aquí, pero en este caso voy a hacer que sea vertical. Le doy aquí enviar. Y se me va a crear la otra imagen. Que bacán lo ha hecho también. Entonces está funcionando bastante bien. Este flujo de trabajo lo voy a colocar en esta parte aquí. Y otra de las herramientas que me encanta, que es esta de aquí, de convertir texto a voz, porque las voces no son robóticas, son voces súper profesionales. Le damos clic. Ahí podemos ver a la herramienta. Aquí vamos a colocar un texto, ¿ya? Aquí vamos a colocar un texto, en este caso una invitación para que se suscriban a mi canal. Lo copiamos aquí, pegar. Y aquí vamos a seleccionar las voces, ¿ya? Aquí hay diversos estilos de voz. Hay voces
masculinas y voces femeninas. Voy a elegir la primera, ya que no te permite previsualizarla, simplemente así de frente. Vamos a colocar en esta parte para poder aplicar el play. Le damos play. Y ahí se va a crear la conversión de texto a voz de ese fragmento de texto. Únete al emocionante mundo de la inteligencia artificial con Jonathan Canales Suma Skills. ¿Estás listo para sumergirte en el fascinante universo de las herramientas de IA? Suscríbete ahora mismo para acceder a tutoriales. Excelente, la verdad que está bastante heavy. Podemos darle play, podemos activar esto de nuevo y ahora vamos a escoger una voz femenina. En este caso vamos a escoger esta de Laura y hacemos el mismo proceso. Aquí tiene de voces de referencia, pero esa es una opción pro. Estamos utilizando la versión gratuita. Vamos a darle. Únete al emocionante mundo de la inteligencia artificial con Jonathan Canales Suma Skills. ¿Estás listo para sumergirte en el fascinante universo de las herramientas de IA? Suscríbete ahora mismo para acceder a tutoriales, consejos y trucos que te ayudarán a potenciar tus habilidades en este campo en constante evolución. No te pierdas la oportunidad de avanzar en tu carrera y explorar nuevas posibilidades junto a nosotros. Suscríbete hoy y comienza tu viaje hacia el dominio de la inteligencia artificial. Algo interesante y que me parece brutal que desde aquí puedes descargar. Le das play simplemente aquí y puedes descargar. Ya tienes tu texto a voz en tu computadora. Inclusive desde aquí también, la opción también de descargar desde texto y de audio como lo hemos visto. Ahora, algo que me parece brutal es que si le das play a este icono, le puedes ver los créditos que estás gastando. Como hemos visto, hemos hecho múltiples tareas de conversión de texto de un video de YouTube, hemos generado imágenes, hemos convertido texto a voz. Y si te das cuenta, tan solo he consumido 8 créditos. ¿Tú te imaginas la cantidad de tareas, de múltiples tareas y de múltiples aplicaciones que puedo utilizar de esta herramienta? Y me va a sobrar crédito realmente. Inclusive se renueva cada 6 días. Eso realmente prácticamente es como si fuera gratuito. Ese es lo emocionante que de esta herramienta. Realmente te hace de mucha utilidad, que por eso que la traigo en este video. Vamos a seguir explorando esta herramienta y en este caso vamos a probar lo que es traducir. Vamos a darle. En este caso vamos a utilizar el mismo fragmento de texto de invitación. Dice que se unan a mi canal y lo vamos a traducir aquí en múltiples lenguajes. Tienes en inglés, tienes en alemán, italiano, ruso, japonés, chino. Vamos a ponerlo en este caso en inglés y vamos a darle play. Y la invitación a suscribirse a mi canal ya lo convirtió en inglés. Mira, lo puedes copiar, descargar, utilizarlo para tus proyectos. Pero ahora vamos a cambiarlo a un idioma más raro, como por ejemplo el idioma chino. Sobre el chino, le damos play. Y aquí puedes ver que lo está haciendo en cuestión de segundos. Y una vez que hemos hecho esta tarea, pues podemos eliminarla o guardarla. Estoy eliminando para que mi espacio y flujo de trabajo quede limpio y pueda seguir utilizando las múltiples herramientas. En este caso, esta es otra herramienta de formular pregunta. Aquí puedes crear un cuestionario. Preguntar, por ejemplo, ¿qué es la inteligencia artificial? Puedes ver aquí. Te está creando. Inteligencia empresarial es una rama de informática que simula el mundo normal. Te ha respondido cualquier pregunta que quieras hacer, de las básicas a más complejas. Puedes utilizar esta de preguntar. Vamos a seguir eliminando desde aquí. Y ahora vamos a utilizar esto que dice aquí, donde dice aquí puedes añadir. También en esta parte de aquí puedes añadir más bloques de contenido para seguir desarrollando. Pero esto es lo más interesante, donde dice los mods. Los mods son herramientas que te ayudan a trabajar con contenido. Arrástralos y suéltalos en tu tablero de trabajo. Aquí puedes ver múltiples aplicaciones o mods, como lo llamas. Aquí inclusive puedes crear tu propio mods. Voy a comenzar con uno divertido, entretenimiento, como es este de texto gráfico. Voy a darle clic, doble clic, y voy a poner en mi nombre, obviamente. Yo, Nata Digital. Aquí voy a convertir mi texto en un texto gráfico estilizado. Vamos a darle play. Y lo va a convertir. Mira que bacán, ha convertido mi nombre con estos efectos de texto. Realmente queda como un logo profesional. Y lo que yo puedo hacer obviamente es descargarlo. Y ya lo tengo. Prácticamente es un logo que ha quedado bacán, mira. Mira, se ve espectacular. Entonces esta tarea eliminamos esto y vamos a comenzar a utilizar otras tareas. Esta aplicación lo podemos ubicar aquí. Esta que dice de convertir
tus fotos con camisetas de fútbol. En este caso está disponible solo para los equipos de Brasil, pero vamos a hacer un ejemplo. Yo tengo una foto aquí de una chica y vamos a ver si le podemos poner una. Aquí aparece Neymar, vamos como ejemplo de referencia. Vamos a usar garotiña, vamos a poner la camiseta de un equipo, en este equipo de fútbol de Brasil. Uno de los equipos más populares yo creo que es el Flamengo, que tiene más hinchada. Y vamos a darle aquí el play. Y vamos a ver cómo la foto adquiere esta camiseta representativa del equipo del Flamengo de Brasil. Y aquí la tenemos. Mira, si no es una preciosura, cómo ha quedado la chica. Se ve bastante natural con la camiseta del Flamengo y puedo descargarlo y tenerlo. Realmente es una aplicación de entretenimiento de esta herramienta de múltiples tareas. Y ahora vamos a utilizar a ver algo que me pareció bastante entretenido, que es lo que es la voz característica que tienen los videos de TikTok hablados. No sé si has escuchado. Yo creo que sí, todo el mundo lo hemos escuchado. Vamos a buscar acá TikTok. Lo activamos aquí. Y aquí vamos a pegar ese texto, pero solamente un fragmento para que no se haga tan largo. Y nuestro texto lo va a convertir esa característica voz de TikTok que lo tienen en sus aplicaciones, que lo tiene TikTok en sus videos publicitarios, en los videos que genera. Vamos a darle play. Únete al emocionante mundo de la inteligencia artificial con Jonathan Canales Suma Skills. ¿Estás listo para sumergirte en el fascinante universo de las herramientas de IA? Increíble, realmente. Lo podemos descargar y sin ningún problema lo tenemos en el computador. Vamos con otra aplicación. Vamos a cerrar esta de aquí. Como por ejemplo una aplicación que también me parece espectacular es la de relator de fútbol y la de relator de historias. Por ejemplo, esta de aquí de narrador. Vamos a darle clic. Lo activo mi propio texto. Suscribirse a mi canal y vamos a darle, puedes escoger masculino o femenino, en este caso masculino. Play. Únete al emocionante mundo de la inteligencia artificial con Jonathan Canales Suma Skills. ¿Estás listo para sumergirte en el fascinante universo de las herramientas de IA? Suscríbete ahora mismo para acceder a tutoriales, consejos. Ya sabes, suscríbete. Si no estás suscrito, suscríbete. ¿Qué te imaginas que mi texto de invitación y suscribirte a mi canal se convierta en un relato de fútbol? Vamos a verlo. Y mi texto de invitación se va a convertir en un dramático relato de fútbol. Vamos a darle play. Únete al emocionante mundo de la inteligencia artificial con Jonathan Canales Soma Skills. ¿Estás listo para sumergirte en el fascinante universo de las herramientas? Increíble, realmente. Y así como esta, puedes utilizar múltiples herramientas. La lista es ilimitada. Realmente aquí tienes narración de todo tipo. Tienes herramientas para generar efectos de imágenes. Algunas son pro, las más avanzadas, como por ejemplo generador de canciones. Generar videos son de pro, clonación de voces. Pero la que hemos visto y la que puedes seguir explorando realmente te ofrece múltiples herramientas. Aquí tienes emoji también. Puedes darle clic y convertir tu texto en emoji, ¿no? Intenso calor, por ejemplo. Aquí. Y va a convertir mi texto en un emoji, ¿ves? Intenso calor, ya he puesto el emoji de sol y de fuego. Entonces, cuéntame en los comentarios qué te pareció esta herramienta. Estoy muy emocionado porque no solo puedes crear múltiples proyectos, múltiples tableros y múltiples tareas, todo en un solo lugar. Y lo mejor de todo es que los créditos son renovables, algo que poquísimas herramientas de inteligencia artificial lo tienen hoy en día, que los créditos sean renovables semanalmente. Prácticamente vas a poder utilizar la herramienta prácticamente así de forma gratuita. Obviamente si quieres algo más avanzado puedes hacerte pro y con tan solo $9 al mes puedes también utilizar múltiples. Pero yo me despido sin antes de pedirte que te suscribas al canal, active las notificaciones y nos vemos en próximos videos. Hasta pronto.